Imagínate que eres transportado a tiempos donde Jesús vivía. ¿Cómo te sentirías si es que Cristo te eligiera para ser uno de sus apóstoles? ¿Te sentirías dispuesto, capacitado, tal vez listo, o lo más probable, indigno? Esto es justamente lo que vamos a ver en este estudio con respecto a estos muchachos que Jesús eligió para ser sus apóstoles. El ministerio de Jesús estaba en un inicio sumamente impactante. Mucha gente tenía urgencia de buscarlo y no tenía capacidad él para ministrar a tanta gente. Después de recurrir ciudades y aldeas enseñando y haciendo milagros, tuvo compasión al ver multitudes como él los describe, ovejas sin pastor. Por ende se dio cuenta que necesitaba enviar obreros a su mies. Jesús se encarga de cubrir esta necesidad para expandir su mensaje, y es lo que vamos a ver en Mateo capítulo 10 del 1 al 15. Y menciona, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Los evangelios sinópticos relatan este evento como lo encontramos en Marcos 3, del 13 al 19, Lucas 6, del 12 al 16. Los 12 discípulos que seguían a Jesús fueron designados como apóstoles. Apóstol significa uno que es enviado para representar a un oficial. Se supone que la persona tiene autoridad para actuar en favor de la persona que le envió. Los 12 apóstoles es la primera vez y la única vez que se está usando este título por Mateo, y fueron nombrados aquí en parejas, lo cual probablemente fue para la razón la cual iban a ser enviados de dos en dos, como lo vemos en Marcos 6:7. Todo apóstol era un discípulo, pero no todo discípulo era un apóstol. La palabra griega para discípulo simplemente se refiere a un aprendiz, para referirse a la persona que creyeron en Jesús y que lo siguieron, como lo menciona en Lucas 14, 26 al 33. La elección de los 12 específicamente se ha relacionado con la idea de establecimiento de un nuevo Israel, proyectado al futuro juicio de las 12 tribus de Israel. Esto lo confirmamos al leer en Mateo 19, 28, cuando se menciona y Jesús les dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cada uno de estos personajes sirvieron y siguieron a Jesús y aprendieron acerca de él. Cada vez que enumeramos a los 12 apóstoles, es interesante que en los evangelios se menciona siempre primero a Pedro y el último a Judas. Para tener una idea acerca de estos personajes, en primer lugar encontramos a Pedro, o llamado Cefas, que significa la roca, a quien Jesús cambió el nombre a Simón. Esto lo encontramos en Juan 1:42. Pedro es retratado como el impetuoso, el que siempre está diciendo lo que piensa y actuando con impulso. El primer líder de la iglesia de Jerusalén, posteriormente ministro a la iglesia de Asia, Pontio, Bitinia, Galacia y Capadocia, a los cuales él también escribió. La tradición sostiene que el Evangelio de Marcos registra el relato de Pedro sobre el ministerio de Jesús a través de su compañero y discípulo fiel, que era Marcos. Las cartas de Primera y Segunda de Pedro obviamente fueron escritas por Pedro. Según la tradición, Pedro fue crucificado por el emperador Nerón alrededor del año 64 después de Cristo, en la época del gran incendio de Roma, cuando Nerón estaba tratando de echar la culpa a unos cristianos. Los hechos de Pedro afirman que pidió ser crucificado boca abajo porque no se sentía digno de morir de la misma forma que su Señor. Después tenemos a Andrés, que proviene del griego hombría, hermano de Pedro. Esto lo vemos en Juan 1:42. Originalmente él fue un pescador en Bethsaida y fue el primer discípulo conocido de Juan el Bautista que comenzó a seguir a Cristo. La tradición afirma que Andrés fue crucificado en la ciudad griega de Patras alrededor de los 60 años después de Cristo, y de quien, igual que Pedro, no se consideró digno de morir de la misma forma que su Señor.
y en cambio estaba atado en una cruz en forma de X, que se convirtió en un símbolo conocido como la cruz de San Andrés. Según los Hechos de Andrés, un texto apócrifo que lo menciona, permaneció colgado allí durante 3 días, predicando todo el tiempo mientras seguía con vida. Después tenemos a Jacobo, que también se lo conoce como Santiago. Viene el hebreo de Jacob. No fue el que escribió el libro de Santiago. Recordemos que el libro de Santiago que encontramos en el Nuevo Testamento fue escrito por el medio hermano de Jesús. Santiago y Juan fueron llamados los hijos de trueno que encontramos en las Escrituras debido a su temperamento volátil. El hijo de Zebedeo, que es Santiago, fue pescador de Galilea. Lo encontramos en Mateo 4, del 18 al 22. Fue probablemente decapitado por Herodes, Agripa, no más tarde del año 44 después de Cristo, y es el único discípulo cuyo martirio se encuentra registrado en la Biblia, que está en Hechos 12:2. Después tenemos a Juan, que es el hermano de Jacobo. Al igual que Pedro y Santiago, formó parte del círculo íntimo de los 3 discípulos más cercanos a Jesús. Él es el autor del cuarto evangelio, 3 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, y por último, uno de los libros también más impactantes, que es el libro de Apocalipsis. Una tradición razonablemente fuerte, aunque a veces contradictoria, sostiene que él fue el único de los 12 que no murió como mártir. Se considera que murió a su vejez a los 80 o 90 años tal vez. Después tenemos a Felipe de Betsaida, junto al mar de Galilea. Felipe proviene del griego amante de caballos. El momento más notable de Felipe en los evangelios es su papel de traer a Natanael a Jesús. Felipe probablemente murió en el primer siglo, posiblemente alrededor del año 80 después de Cristo, pero las tradiciones varían mucho en la forma en cuanto murió. Después sigue Bartolomé. No se sabe nada acerca de él específicamente. Probablemente se lo conocía con el nombre de Natanael, si consideramos a Juan 1:46. La hipótesis más popular es también que era el más y también espantosa de la historia de Bartolomé, es que fue desollado vivo y después decapitado. Después tenemos a Tomás. Tomás fue de Dídimo, que se conoce como el gemelo. Eso lo encontramos en Juan 11:16, el que cuestionó la resurrección de Jesús. Una tradición posteriormente posible confiable lo asocia como el establecimiento de la Iglesia de la India cuando él fue para allá. Y la razón es porque se encuentra una inscripción muy antigua que dice el 3 de julio, Santo Tomás, que fue traspasado por una lanza en India. Es una inscripción que se encuentra en un lugar en India. Después tenemos a Mateo, que es el autor del Evangelio. Es interesante que él se refirió a sí mismo como de una ocupación dudosa como recaudador de impuestos, mientras que Marcos y Lucas, al referirse a los apóstoles, nunca mencionaron acerca de ese tipo de trabajo que él hacía. Mateo proviene de la misma frase hebrea de Natanael, que significa un regalo de Dios, que también se llamó a él mismo como Leví. Las tradiciones no están de acuerdo sobre cómo y dónde murió Mateo. Varios relatos dicen que fue decapitado, otros dicen que fue apedreado, quemado o incluso apuñalado. Después viene Jacobo, el otro Jacobo que también se conoce como Santiago, el hijo de Alfeo. Santiago, que es el pequeño, el más joven se podría presumir, presumiblemente para distinguirlo por la edad o el tamaño de Santiago, el hijo de Zebedeo, se menciona solo en las listas de los apóstoles y poco se sabe con certeza sobre él. La tradición dice que fue crucificado en Egipto, donde predicaba. Otros simplemente dicen que fue apedreado en Jerusalén. Después tenemos a Tadeo, que también se le conoce por Judas, el hijo de Santiago. Esto lo leemos en Lucas 6:16 y Hechos 1:13. Tadeo también se llama Judas, hijo de Santiago Jacobo. Y no se sabe mucho de cómo murió, pero se considera que fue un mártir al igual que sus colegas. Tenemos a Simón, el cananita ferviente. Había sido miembro de una revolución de fanáticos judíos, un partido político que buscaba derrocar el imperio romano a la fuerza. Los cristianos etíopes creen que fue crucificado en Samaria. Y por último tenemos a Judas Iscariote, por supuesto el que traicionó al Señor. Y Iscariote significa de Keriot, es un pueblo de Judea. Fue el tesorero de los 12 y es el único que no era Galileo de los 12. Terminó su vida arrepintiéndose de su traición y ahorcándose y cayendo cuando se rompió la cuerda, de modo que todas sus entrañas se derramaron. La edad de los 12 obviamente no lo mencionan las Escrituras, pero no lo siguen, obviamente, como la fotografía lo presenta. La Biblia no da unas edades específicas de ninguno de los 12. Sin embargo, se consideran que tenían alrededor de 13 a 30 años.
¿Y por qué tan especulación? Bueno, en primer lugar, Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio público, eso lo menciona en Lucas 3:23. En la cultura judía, los discípulos o estudiantes generalmente eran más jóvenes que sus maestros. Jesús también se refirió a ellos como niños pequeños, posiblemente indicando que eran de varios años de edad más jóvenes que él. Al ser algunos pescadores, tenía la edad suficiente para trabajar a tiempo completo, así que probablemente al menos eran adolescentes en ese momento, ya que podían salir de la casa para seguir a un rabino. Pedro ya estaba casado cuando comenzó a seguir a Jesús. Esto significa que Pedro tenía al menos la edad suficiente para casarse, por lo menos Pedro estaba a la mitad de su adolescencia. Juan vivió más tiempo, falleció en la última década del primer siglo, según la historia de la Iglesia. Esto fue como 60 años después de caminar con Jesús. Incluso si Juan tuviera 90 años cuando murió, no habría tenido más de 30 años cuando estuvo con Jesús. Dado que Juan tenía la edad suficiente para cuidar de la madre de Jesús cuando fue encargado, esto lo leemos en Juan 19, 26, 27, probablemente tenía al menos 20 años en el momento de la crucifixión. Pedro se refirió a sí mismo como un anciano cuando tenía 60 años, unos 30 años después de caminar con Jesús. Esto puede significar que Pedro tenía alrededor de 20 o 30 años cuando estaba con Jesús. El Evangelio de Mateo fue escrito 30 o 40 años después de la resurrección de Jesús, lo que indica que Mateo tal vez tenía unos 20 años cuando siguió a Jesús en la tierra. La cultura judía hizo costumbre que un niño comenzara en el entrenamiento religioso a la edad de 5 años y continuara hasta los 12 y 13 años. El entrenamiento de un discipulado de un joven con un rabino generalmente comenzaba de los 13 a los 15 años. Eso significa que los apóstoles realmente eran como adolescentes, la mayoría de ellos, a esa edad. Ahora, la pregunta con respecto a apóstoles que se viene en la actualidad es el hecho de, ¿existen apóstoles ahora? ¿Existe apóstoles en la actualidad? La principal distinción de los apóstoles parece haber sido con respecto a su autoridad. La enseñanza de los apóstoles forma el fundamento de las verdades de nuestra fe. Esto lo encontramos en Hechos 2:42 y en Efesios 2:20. En este caso, no hay apóstoles en el sentido especial de la palabra, como entendemos en las Escrituras. No existen apóstoles hoy en el sentido bíblico, en el mundo, en la actualidad. Solo eran 12 los apóstoles y tenían una tarea especial que era para fundar la iglesia, para establecer los cimientos de la iglesia. Esta comisión no era para la iglesia o para misioneros individuales hoy. No tenemos estos poderes milagrosos ya que fueron dados específicamente a sus 12 apóstoles por un motivo específico. Es decir, que nadie tiene la capacidad en la actualidad que solo tenían los apóstoles. Por ejemplo, cuando leemos en Marcos 16, del 17 al 18, menciona, «Y estas señales los acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien». Romanos 15, 18 menciona, «Porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo». Y por último tenemos a 2 Corintios 12:12, donde menciona, «Entre vosotros se operaron señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medios de señales, prodigios y milagros». Debemos de considerar que los apóstoles tenían una misión exclusiva de predicar el mensaje del Evangelio, predicar las buenas nuevas que Dios estaba con ellos, que Dios había venido para rescatar a la humanidad. Ahora, para que tengan esa autoridad de decir esas palabras y para que la gente les crea que lo que están diciendo es verdad, les acompañaban señales y milagros. Por ende, la capacidad de hacer esas señales y milagros que tuvieron los apóstoles fue con el exclusivo propósito de autentificar su mensaje. Entonces, en este caso, los apóstoles son exclusivos, específicamente para una misión que ahora, en la actualidad, nadie más puede cumplir. Para ser más claro, los signos de un apóstol son: 1, escogidos directamente por el Señor mismo, o como en el caso de Bernabé, por el Espíritu Santo.
O dos, fueron dotados con dones de señales, poderes milagrosos, que eran las credenciales divinas de su oficio. En la actualidad, nadie tiene el don de milagros, nadie tiene el don de señales especiales, nadie tiene la capacidad de hacer eso por su propia cuenta. Y una gran diferencia con respecto al hecho de que se den manifestaciones que Dios elige a una persona en el momento que Dios quiere, cuando Él quiere, en las circunstancias que Él quiere, para su gloria, no para poder exaltar a la persona. Otro punto es el hecho de que eran los heraldos, estaban anunciando solo a Israel el reino que se había acercado y manifestado los poderes del reino. La misión principal que comenzó fue para el pueblo de Israel, después se extendió para los gentiles. Después, la otra razón es el hecho de que serán los jueces sobre las 12 tribus de Israel. Y la calificación indispensable de un apóstol era que tenía que haber sido testigo ocular del ministerio de Jesús y de la resurrección de Cristo. Entonces, en este caso, no existe nadie que pueda tomar el título de apóstol en el sentido bíblico de la palabra de Dios como lo leemos aquí en las Escrituras. La palabra apóstol, sin embargo, todavía se utiliza para algunos grupos cristianos en referencia a un líder misionero o alguien que está representando a una iglesia. Pero esta persona no cumple con los mismos requisitos que los 12 apóstoles de la Biblia. Entonces, se podría decir que tener el título de apóstol o alguien que se llame apóstol vendría a ser un título bastante grande que se tendría que poner uno para autodenominarse con este gran título, considerando a quién están representando y considerando las características de los apóstoles. Otros apóstoles son llamados en el Nuevo Testamento, aunque no son miembros de los 12 apóstoles, como se ve a Matías, a Bernabé, a Apolos, a Timoteo y a Silas, Epafrodito y los 12 apóstoles anónimos, que posiblemente ya estaban incluidos dentro de esta lista, pero hay que entender que los apóstoles son los que tal vez enviaron a estos apóstoles. Pero ya no existe más sucesión incluso de estos apóstoles. Estos fueron enviados en el sentido que fueron escogidos para un trabajo específico en el nombre de la iglesia, pero no eran parte de los 12 que fueron escogidos personalmente por Jesús. Pero si vamos entonces en este caso, si alguien quiere utilizar la palabra apóstol por el significado de la palabra de que es enviado, podría ser entendible y considerable por el hecho de que apóstol significa enviado por alguien. Incluso Jesús también se llama apóstol, lo que indica que él fue enviado por su Padre y tenía la autoridad de él. Hebreos 3:1 menciona, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Entonces, apóstol significa enviado. Técnicamente, una iglesia podría enviar a alguien como apóstol, pero realmente el término bíblico de apóstol nadie lo puede tener, basado en la lista de características que se determina para quién puede ser o no puede ser un apóstol en el sentido bíblico de la palabra. Jesús escogió específicamente a estas 12 personas ordinarias para hacer una tarea extraordinaria. Como vemos el versículo 5 continúa, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús instruyó a estos 12 como misioneros, pero con restricciones de personas. Los judíos tenían que ser los primeros que reciban este mensaje. Ahora entendemos que los judíos son los descendientes de Abraham. Los gentiles son los que no son judíos, es decir, tanto tú como yo tal vez estás escuchando esto, somos gentiles en la mayoría de los casos. Los samaritanos eran mestizos, parte judíos y parte gentiles, cuyo origen comenzó poco después del año 722 a.C., cuando Asiria conquistó el reino del norte y lo trasladó a los pueblos conquistados del norte a la Mesopotamia, a Israel, donde se casaron judíos con gentiles y por ende salieron los samaritanos. Cuando Jesús menciona que vayan a las ovejas perdidas de Israel, indica que vayan primero al pueblo de Israel. La casa de Israel es una referencia al pueblo de Israel y se les compara como ovejas perdidas. Por lo tanto, la frase se puede traducir como el pueblo de Israel, que es como oveja perdida, o que está perdida como oveja sin pastor. La oveja perdida de Israel literalmente significa la casa de Israel. No se refiere a una porción de la nación, sino a todo el pueblo.
Ahora te pones a pensar, ¿por qué esta discriminación contra los gentiles? Jesús sería considerado como xenofóbico si es que realmente solo se trata de judíos y no los gentiles. Es un rechazo a los extranjeros, pero sería absurdo considerar esta idea. Pero vino primordialmente para cumplir las escrituras, y esa es la razón. Jesús viene en primera instancia como el Mesías completamente judío y restringidamente yendo a los judíos. Los primeros destinatarios de los evangelios son judíos. Al tener la oportunidad los judíos de escuchar el mensaje y rechazarlo, en última instancia, la misión va a pasar ahora a los gentiles. Mateo indica que Jesús más tarde revoca esta limitación, aclarando específicamente que este mandamiento fue una medida temporal durante su ministerio. Mateo 24:14 lo aclara, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso aclara que va a extenderse, no únicamente va a ser para los judíos, sino que va a extenderse al resto de la humanidad, incluyendo los gentiles. Mateo 28:19 menciona, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que se ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Mateo no puede ser acusado de parcialidad o ser anti-gentil. El tiempo de la misión de los gentiles fue más tarde. El énfasis del dicho no radica principalmente en la prohibición de una misión más amplia, sino en la prioridad de la misión inicial a Israel. Llamar a Israel al arrepentimiento fue el enfoque principal del ministerio de Jesús. La llamada era urgente y exigía una concentración total. A su debido tiempo, los seguidores de Jesús predicarían a personas de cualquier nación, pero había un orden apropiado. Aquí se les dio primero que comenzar a los judíos y después vemos que los apóstoles más tarde iniciaron con los gentiles. Pablo incluso inicia con su predicación específicamente con los gentiles. Cuando leemos, por ejemplo, en Hechos 13 se menciona que Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que las palabras de Dios os fuera predicada primordialmente a vosotros. Mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Aquí Pablo está hablando con judíos. Como los judíos no quisieron aceptar el evangelio, ahora Pablo iba a ir a los gentiles. Romano 1:16 menciona, porque no me avergüenzo del evangelio, pues que es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Puedes ver el orden de prioridad. Romanos 2:9 menciona, habrá tribulación y angustia para toda la humanidad que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego. Entonces vemos esa prioridad que tenía Dios en su misión y de enviar a los apóstoles. Pero ellos van predicando el reino aquí. El mensaje de los apóstoles debía predicarse, no era una variedad de sermones temáticos, sino simplemente decir, el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje que había predicado Juan el Bautista, como lo vemos en Mateo 3:2, y el mismo mensaje que predicó Jesús, como lo vemos en Mateo 4:17, donde dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces podemos ver que Jesús utiliza personas y medios y circunstancias ordinarias para expandir un mensaje extraordinario. Inició con estos 12 muchachos que fueron a predicar a la nación de Israel primordialmente. Y ahora entendemos que después se extendió para el resto de la humanidad. Pero Jesús les otorgó no solo el mensaje, sino también su poder, como lo vemos en el versículo 8, para sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de borbón, porque el obrero es digno de su sostén. Jesús les da la oportunidad para que puedan hacer milagros por gracia. Jesús no les dice qué deben hacer o cómo lo deben hacer, simplemente que esa era su tarea. Es de suponer que van a seguir el ejemplo que vieron a Jesús hacer en los varios milagros. Su ministerio debía ser gratuito, a diferencia de los profetas mercenarios que plagaron las iglesias al finales del primer siglo, donde cobraban a la gente por hacer actos supuestamente milagrosos. O en contraste con los embusteros que encontramos en la actualidad, que se autodenominan apóstoles
para hacer supuestos milagros y profecías por una suma cantidad que va a ser de bendición, de reembolso, por ponerlo de esa forma. Su condición de apóstoles de Jesús y de su autoridad fue para sanar, y este era un don que Jesús les otorgó, que no era para negociarlo, no era para ganar ventaja de la gente, y eso deberían ejercerlo con el Espíritu mismo. Y con respecto a dinero, algo muy claro que les menciona es el hecho que les prohíbe rotundamente tomar dinero. No tenían que llevar dinero consigo mismo, ya sea de denominaciones grandes o pequeñas. No es el dinero lo que los sostendrá en el viaje que están a punto de emprender, y no deben depender de ningún recurso monetario. ¿Y a qué apuntan estas restricciones? Claramente a la total dependencia de Dios. La provisión está dispuesta por Dios, de donde sea que venga, en el nivel más práctico que venga. Los obreros son dignos de su sostén y los discípulos son obreros de Dios y pueden confiar que su empleador les suministre las cosas que van a necesitar. Los 12 salían al servicio de Dios. Ellos también merecerían su alimento mientras trabajaban para su maestro. Y no tendrían que pagar por ello porque el maestro iba a proporcionar lo que era necesario. Y nuevamente volvemos a ver que Jesús utiliza personas, medios y circunstancias ordinarias para expandir un mensaje extraordinario. Jesús se iba a encargar de todo lo que ellos iban a necesitar. Jesús también les advierte lo que van a encontrar en su misión y cómo deben proceder. Versículo 11 continúa: y en cualquier ciudad o aldea donde estéis, averiguad quién es digno en ella, y quedaos allí hasta que os marchéis. Al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Y cualquiera que no os reciba, ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. En esos tiempos bíblicos, los viajeros dependían de la hospitalidad de los demás para tener un lugar donde quedarse. Por lo tanto, la hospitalidad era muy valiosa en esa sociedad, y muchos se alegraban en recibir a los viajeros. Si los discípulos no fueron bienvenidos, sería porque el padre de familia rechazó a aquel quien representaban o el mensaje que ellos estaban trayendo. Entre los israelitas se pensaba que la bendición hablada existía por sí misma y tenía un poder propio, de modo que el pronunciamiento de una bendición en realidad hacía que la bendición surtiera efecto. En cambio, si la revocaban la bendición, no recibirían ningún tipo de beneficio de ello. El típico saludo que vas a escuchar en Israel es algo que hasta ahora se menciona, que es shalom, que quiere decir paz, que la paz de Dios esté contigo. Se pronuncia como una bendición, pero aquellos que rechazaban el Evangelio eran indignos de tal saludo. Jesús les aclara a los apóstoles que deben esperar que algunos no los van a recibir con tanto agrado. No todos desearán escuchar el mensaje de que el reino estaba con ellos. ¿Y cuál iba a ser la actitud que ellos iban a tomar como apóstoles? El hecho de sacudirse el polvo de los pies. Para los judíos, sacudirse el polvo de los pies era una señal de que estaban entrando a un territorio gentil y que estaba inmundo. En el Nuevo Testamento, esta acción indica que aquellos que han sido rechazados por el Evangelio se han hecho como gentiles y deben de enfrentar el juicio de Dios. El polvo tiene un simbolismo muy particular para los judíos. Echar polvo sobre la cabeza era señal de luto. Esto lo leemos en Josué 7:6. Sentarse en polvo denota aflicción extrema, como lo vemos en Isaías 47:1. Se usa para denotar la tumba. Esto lo vemos en Job 7:21. Y lamer el polvo era una señal de sumisión. Salmos 72:9 lo menciona. Arrojar polvo a alguien era una señal de aborrecimiento. Segunda de Samuel 17:13 y Hechos 22:23 lo mencionan de esta forma. Esta iba a ser una señal de rechazo que los apóstoles iban a tener para aquellos que no recibían el mensaje del Evangelio. Y en esta escritura hace una mención acerca de que el juicio va a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra
que en contraste con aquellos que rechazaron el mensaje del Evangelio. Los pueblos de Sodoma y Gomorra se describen como ejemplos de los pueblos más pecadores en las Escrituras, pero aquí el rechazo del mensaje de Jesús se describe como aún más terrible que los pecados cometidos por la gente de esos pueblos. La actitud de Dios hacia Sodoma y Gomorra ya había sido dramáticamente revelada en la historia bíblica. Eso está en Génesis 19, el 24 al 28. Y ya se había vuelto proverbial en el Antiguo Testamento la historia de estos dos lugares. El dicho no está diseñado para dar esperanza a Sodoma y Gomorra, sino más bien para sugerir que la situación actual creada por la venida de Jesús significaba que los que rechazaban el mensaje que estaban trayendo los apóstoles habrían de sufrir un castigo mucho más grande que el de Sodoma y Gomorra. Jesús dio a los discípulos autoridad para realizar los mismos milagros que él había estado realizando. Las ciudades que rechazaron habían endurecido sus corazones tanto que estaban ciegos al significado de los milagros de los discípulos y del anuncio del reino. Por ende, el castigo iba a ser peor para ellos. Los apóstoles tuvieron una misión específica que nosotros no podemos duplicar. Nosotros en la actualidad no tenemos la misión de autentificar la autoridad de Jesús como el Mesías. Nuestra misión es completamente diferente a la de los apóstoles, ya que las Escrituras acreditan que Jesús es Dios, acreditan que Jesús es el Mesías. Por ende, nuestra misión no es igual que la de los apóstoles. Sin embargo, nuestra misión está enfocada en el mensaje que trajo el Mesías, que es el mensaje del Evangelio. El mensaje que llevamos a los perdidos de nuestro mundo no es solo una invitación, sino también una advertencia. Debemos de transmitir esa advertencia con compasión para maximizar la probabilidad de que escuchen el mensaje. Cuando compartimos el mensaje de que tienes que arrepentirte de tus pecados y confiar que Cristo es el Señor que te va a salvar de tus pecados, que la muerte, el trabajo culminado de Cristo en la cruz es lo único que necesitas para el perdón de tus pecados, ese mensaje del Evangelio tiene que venir con una advertencia tal como fue del mismo sentido que los apóstoles hicieron. Cuando tú conversas con alguien y explicas el Evangelio y esa persona entiende el Evangelio, vale la pena aclararle que el mensaje que acaban de escuchar, el mensaje que acaban de entender, si es que ese mensaje ellos lo rechazan, ya sea que lo posponen, dice lo voy a decidir más tarde, y si es que ellos están en presencia de Dios sin haber recibido ese mensaje, la condenación va a ser mucho más grande para ellos, ya que el mensaje del Evangelio fue escuchado y fue entendido, es decir, que no tienen excusa del castigo que van a recibir. Muchos van a rechazar el mensaje más importante de sus vidas, pero no debemos diluir el mensaje para hacerlo más atractivo. En el proceso debemos de tener cuidado de no comprometer la verdad del Evangelio. Cualquiera que hoy tenga la oportunidad de responder a la oferta del perdón gratuito del Mesías y lo rechace, debe comprender que el destino que está eligiendo es un castigo real. El juicio final es muy real. Debemos declararles con quién se están enfrentando si posponen ese regalo de salvación. Jesús utilizó a 12 muchachos que cambiaron increíblemente la historia de la humanidad. La misión que ellos tenían es diferente, pero nosotros tenemos una misión, el cual es compartir la razón por la cual Dios vino a este mundo. Jesús utiliza personas tanto como a ti o como a mí. Utiliza medios ya sea por radio, por internet, por predicaciones en la calle y circunstancias ordinarias, ya sea que estés conversando con alguien en un autobús o esperando en la sala del doctor, para expandir un mensaje extraordinario, el mensaje del Evangelio. Todos tenemos la responsabilidad de promulgar este mensaje y no podemos callar acerca de la verdad que transformó nuestras vidas. Así que comparte ese mensaje que logró cambiar por completo tu vida. Padre Santo, Señor, te doy gracias por la persona que está escuchando este mensaje. Bendícelo grandemente con esa valentía de poder abrir su boca y hablar acerca de ti, hablar acerca de ese trabajo culminado que tú hiciste en la cruz. Capacítalo con medio de tu palabra para poder hablar tu verdad y que el encuentro siguiente que va a tener esa persona, que pueda hacerlo para expandir el mensaje del Evangelio con aquella persona que necesita escuchar de ti.
Gracias, Señor, te damos porque tú nos salvaste, nos diste un nuevo significado de vida. Y te pedimos que tengamos la oportunidad de compartir con alguien más, sabiendo que fuimos vagabundos, hablando con otro vagabundo, para que puedan encontrar el pan de vida, por honor y gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.